tardes a todos. Es un honor para mí moderar este homenaje tan merecido a uno de los profesores más queridos del ITAM, el doctor Carlos de la Isla. Desafortunadamente y por azares del destino, no fue mi profesor. Sin embargo, disfruté algún tiempo de ser su vecina de cubículo, y esos breves encuentros en el pasillo fueron suficientes para percibir el gran humanismo, calidez y amabilidad con la que el doctor se ha conducido a lo largo de su vida. No quiero dejar pasar la ocasión de citar unas palabras dedicadas al doctor por parte de la Unión Social de Empresarios de México, que creo describen con precisión al doctor. El doctor Carlos de la Isla Veraza ha sido un hombre que escogió la más hermosa y difícil profesión, que es enseñar a ser persona. Como parte del homenaje que el Departamento de Estudios Generales y la revista Estudios realiza a su queridísimo profesor y amigo, yo hace ya algún tiempo publicar un número dedicado enteramente al doctor de la Isla, y hoy es la ocasión de presentarlo. Ha sido el esfuerzo y la suma de muchas voluntades cuyo único interés ha sido agasajar al doctor de la Isla y reconocerlo con esta publicación. Doy la palabra al doctor Carlos McCadden, jefe del departamento, para que presente de manera oficial la revista. Muy buenas tardes. Es para mí un enorme gusto y un honor estar aquí presidiendo esta ceremonia, doctor. Hace algunos meses sus colegas en el departamento y el director de la revista decidieron dedicar el número 122 al doctor de la Isla. Fue un trabajo intenso y es, creo yo, la revista más bonita que hemos producido hasta ahora. Y quisiera leer con cuidado el índice para que tengan una idea de lo que estamos trabajando. Primero hay una breve presentación del director de la revista, Miguel del Castillo Negrete Rovira, y del jefe de redacción, Carlos Gutiérrez Lozano, que están aquí sentados frente a nosotros. Luego hay una presentación del departamento, luego una semblanza hecha por la doctora Julia Sierra, que está también aquí con nosotros. Y empieza a presentar la revista el doctor mismo. Tenemos aquí la ceremonia de nombramiento de profesor emérito que sucedió en 1998. Como no había sido publicada, fue publicada en un fascículo hace años, pero no de amplia exposición, entonces decidimos meter esa parte aquí. Luego, en 2014, los alumnos lo invitaron a dar la última lección, que por cierto aprovecho para decir que espero que no sea la última. Lo digo porque la última lección es esa ceremonia que se acostumbra en Estados Unidos, el commencement. Es decir, ¿cuál sería la última lección que van a recibir los alumnos antes de que comiencen su vida académica? Y muchos quisieron entender en esto la última lección del doctor de la Isla, y la verdad es que nos sigue dando lecciones, doctor, y espero que, a pesar de que tiene usted un aula aquí y demás, siga viniendo de vez en cuando, aunque sea a dar un curso. Luego está toda la ceremonia, todos los textos de la ceremonia de instalación del aula Carlos de la Isla. Como ustedes saben, hay una aula que lleva su nombre desde hace unos meses. Y luego están las fotografías de esa sesión, toda las fotos que se sacaron, o las importantes. Luego le pedimos al maestro José Rafael González Díaz que hiciera una entrevista al doctor de la Isla con motivo de este número. Él no supo para qué fue la entrevista, pero aquí está la entrevista. Y por último, escritos inéditos de Carlos de la Isla. La señora Rosalía nos alertó de que en su máquina había muchas conferencias que el doctor no había publicado, pero que ella había transcrito, y entonces le pedimos permiso al doctor que si nos permitía publicarlas, y aquí están. Son conferencias que ha dado en diferentes lugares, y reunimos esas conferencias en 3 grupos: sobre la educación, sobre ética y política y sobre ética y economía.
No me atrevo a decir más, dado que las personas que están al frente van justamente a presentar esos escritos inéditos. Y finalmente, el doctor Astey, Gabriel Astey, hizo una nueva reseña del libro del doctor de la Isla, de la perplejidad de la utopía, y la doctora Valeria Cepeda también hizo una nueva reseña del libro de Esclavitudes y Libertades, ensayos de ética, educación y política. Le voy a pedir al director de la revista que entregue formalmente la revista al doctor Carlos de la Isla. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Siguiendo la temática que se presenta en la revista, hoy tenemos la presencia de algunos de mis colegas y miembros del Departamento de Estudios Generales que hablarán sobre distintos rubros o temas que el doctor de la Isla ha tocado a lo largo del tiempo. Me acompañan el maestro Roberto Soco, el maestro José Pantaleón Domínguez, el maestro Rafael González y finalmente el doctor Alejandro Ordieres. Para comenzar, el maestro Roberto Soco hablará sobre el concepto de la persona en el pensamiento del doctor de la Isla. Gracias. Buenas tardes, estimados colegas, estimado doctor de la Isla. Me complace tener esta oportunidad de rendir homenaje a un maestro del calibre del doctor de la Isla. Permítame empezar con un recuerdo personal. Siendo yo profesor de ética de una preparatoria, asistí a una conferencia del doctor de la Isla aquí en el ITAM. La conferencia tenía por tema la educación y me quedé tan impactado porque su idea de educación se parecía mucho a la que he aprendido de uno de mis mejores maestros. Al final de la conferencia, el profesor de la Isla me quedé con el deseo de tomar un café con él para poder profundizar en el asunto, cosa que al día de hoy no ha podido acontecer. Pero algunos años después, inesperadamente, me propusieron dar clases aquí en el ITAM. Y desde entonces el pensamiento del doctor de la Isla se ha vuelto familiar para mí y muy querido. El doctor de la Isla es conocido por su atención y estudio a los problemas éticos, especialmente en la sociedad contemporánea. Sin embargo, como nos recuerda Tomás de Aquino, retomando a Aristóteles, agitur sequitur esse. Y por lo tanto, antes de analizar los actos del hombre, en el pensamiento del doctor de la Isla, hay que preguntarse quién es el hombre. Así que me toca hablar del concepto de persona a lo largo de la obra del doctor de la Isla. El hombre, para el doctor de la Isla, que en esto concuerda con Heidegger, es cercano y lejano a sí mismo. Es, empieza la citación, una cercanía lejana, una claridad obscura, una evidencia encubierta, termina la citación, por el hecho de que piensa, siente y vive una cercanía hacia sí mismo. Por lo tanto, podemos preguntarnos cómo encuentra claridad para descubrirse a sí mismo. Puedo aseverar que el proceso de descubrimiento de la propia humanidad, de la propia personalidad,
de la propia identidad se da en la persona a través del contacto con sus semejantes. Es aquí que entendemos la centralidad en el pensamiento del doctor de la Isla de la dimensión social del ser humano y por lo tanto de la educación a través del diálogo y de la importancia de la ética. Lo que une a todo el género humano es un interés por el hombre mismo, dice el doctor de la Isla, como el hecho de compartir la misma condición humana, las mismas preguntas e inquietudes, las alegrías y los dolores que la vida presenta. Esto, aunado a que la persona sea consciente de ello, generará un interés por sus semejantes. Puede no compartir el mismo grado de inteligencia o el mismo modo de existir, pero sí comparte el mismo problema humano. Cuando el hombre se vuelve consciente de lo que lo une a sus semejantes, se dignifica, sale de la mera utilidad. En el contacto con otros seres humanos, la persona toma conciencia de su realidad, hecha de un elemento exterior y de un elemento interior, que el doctor de la Isla llama inteligencia. A través de esta última, el doctor de la Isla considera que sea la esencia del ser humano, y a través de esta última de la inteligencia y siempre en contacto con otros seres humanos, la persona desarrolla su personalidad. La inteligencia, como la describe el doctor de la Isla, es, cito, una potencia con el poder de leer la interioridad del ser, la intimidad del ser. Termina la cita. Mientras que la parte exterior de la persona, empieza la citación, los sentidos maravillosos, lectores del animalitas, leen la exterioridad, la corteza del ser. La inteligencia penetra la exterioridad para leer la interioridad. Sus pensamientos si piensa, sus amores si ama, sus creaciones si crea. Solo la inteligencia puede leer el ser personal, porque es racional, social y consciente. Termina la citación. En el proceso cognoscitivo, la persona parte de la percepción de lo particular y progresa a través del descubrimiento de las causas, que dará como resultado el conocimiento de la esencia. Según el doctor de la Isla, no hay ejercicio intelectual más importante que el análisis de las causas. Separar para conocer mejor. Uno de estos análisis de las causas lleva a la persona a descubrirse dependiente ontológicamente. El hombre no es Dios, porque no existe por sí mismo, como dice Aristóteles. Al mismo tiempo, el hombre se descubre a sí mismo como un ser trascendental, porque puede conocer la esencia de las cosas. El proceso cognoscitivo que la persona lleva a cabo tiene para el doctor de la Isla un lugar particular en la lectura que la persona hace de sí misma. De hecho, ella, empieza la citación, no solo lee la interioridad de los seres, sino también la propia interioridad, y tal vez es su lectura más importante,
termina la citación, porque se vuelve consciente de sí misma. Este acto cognoscitivo de la persona es el primer acto específicamente humano. De esta manera se fundamenta la dignidad de la persona, que consiste en poseer la naturaleza racional y en ser un fin en sí misma, como afirmaba Kant. La importancia de este acto se refleja en la relación de este con la verdad. Y la persona conoce verdaderamente un objeto, o, para utilizar la expresión del doctor de la Isla, lee verdaderamente un objeto, empieza la citación, cuando dice qué es lo que la cosa es. Termina la citación. Nos parece aquí escuchar el eco del concepto de verdad de Aristóteles y de Santo Tomás de Aquino. El concepto que la inteligencia concibe es verdadero si corresponde a la realidad que quiere describir. En esta primera relación entre la verdad y el conocimiento, el doctor de la Isla expresa la función más natural de la inteligencia, conocer las cosas así como son. En un segundo momento se detiene a describir la otra vertiente del conocimiento verdadero, la vertiente ética. Cuando la inteligencia reconoce la verdad de las cosas y se vuelve así conciencia, la actitud ética pide a la persona la obediencia a lo que ha reconocido como verdadero. Pero de esto hablará el profesor que se ocupa de este tema. El proceso cognoscitivo de la inteligencia hacia la verdad no es, sin embargo, un camino que la persona recorre sola. Al contrario, aquí regresa la dimensión social de la persona y la importancia que el doctor de la Isla atribuye a la educación. Particularmente interesantes en este sentido son las páginas que dedica a la relación entre fe, comprendida como el sentido de confianza en aquel que sabe más que yo, y el conocimiento de la verdad, entendida como logro personal. Pero de esto hablará aquel que habla de la educación. Por último, quisiera presentar brevemente la manera con la que el doctor de la Isla entiende la formación de la identidad de la persona, su personalidad, donde la persona descubre su identidad mirando hacia sus actos. Estos la reflejan al mismo tiempo que la hacen. La personalidad resulta, por lo tanto, del fruto de la herencia genética, del entorno social y de sus actos, por medio de los cuales manifiesta ser libre, aunque su libertad no sea infinita. El descubrimiento de la vocación de la persona va de la mano con el descubrimiento de la propia identidad. En este sentido, el doctor de la Isla hace mucho hincapié en que la vocación a la que está llamada la persona es la realización plena de sí misma, no el simple desempeño de una profesión. Terminando, a propósito de la vocación docente, escribe el doctor de la Isla que ésta consiste en vivir de tal manera que su ser y su obrar coinciden. Profesor de la Isla, yo le agradezco por haber sido y ser un verdadero docente. Gracias.
A continuación, cedo la palabra al maestro José Pantaleón Domínguez, que nos hablará del concepto de ética en el pensamiento del doctor de la Isla. Según nos refiere Platón en su célebre diálogo La República, la idea del bien ocupa el más encumbrado lugar del topos uranos o mundo de las ideas. Desde ese óptimo punto, el bien se erige como el sol, causando la inteligibilidad y por lo tanto la verdad del resto de las ideas. De manera análoga, el doctor de la Isla, en varios textos que tanto alumnos como profesores conocemos bien por ser inspiradores de nuestra labor cotidiana en los cursos de estudios generales, nos sugiere que la ética, cuyo objeto propio es el estudio del bien como rector y planificador de la conducta humana, debe iluminar no solo toda la actividad académica, sino que debe de orientar todas las áreas de la vida humana, incluyendo el quehacer económico y el político. En efecto, afirma el doctor de la Isla en su propuesta de valores que deben de guiar la tarea universitaria, que, cito, no solo los profesores de materias directamente relacionados con la ética, sino quienes imparten otras disciplinas, deberían de ser capaces de descubrir y poner de relieve la carga ética que, tanto en las materias como en el planteamiento del docente, está implícitamente presupuesta. Fin de la cita. Platón, por su parte, continuando con su disertación dialógica sobre la idea suprema del bien, afirma que ella misma es la que procura la verdad de los objetos de la ciencia y la facultad de conocer al que conoce, al modo como en el otro mundo, se refiere al mundo sensible, puede pensarse rectamente que la luz y la visión se parecen al sol, sin que haya de estimarse que son el mismo sol. Así también debe de pensarse en este mundo de las ideas que la ciencia y la verdad se parecen al bien, sin llegar a creer por ello que sean el bien mismo. Sin embargo, la posesión del bien ha de requerir mucha más estima. Fin de la cita de Platón. Siguiendo esta misma línea de pensamiento, el doctor de la Isla nos recuerda en Ética y Universidad que la primera prescripción de la ética a la universidad es su compromiso con la verdad por el ejercicio del pensamiento. Una verdad que debe de disipar las sombras de las falsedades y que debe armonizarse con el bien del hombre y del cosmos para no convertirse en un instrumento de inicua dominación. De ahí el doctor de la Isla evoca una consigna tomada de la pluma de José Saramago que, siguiendo a Platón, conmina a los cavernícolas del mundo entero a salir de la cueva de las falsedades e ilusiones que tergiversan la verdad y la instrumentalizan, convirtiéndola en simple medio de manipulación utilitaria. Así, la propuesta ética del doctor de la Isla vincula desde el principio al bien con la verdad, cuyo afortunado connubio debe iluminar y orientar el resto de la actividad humana. El auriga liberado del mundo de las sombras de la caverna puede así, después de contemplar las elevadas regiones de los valores superiores en las que coexisten el bien, la verdad, la belleza, descender con confianza a las dimensiones de la vida política, económica y social para encauzarlas a la plena realización de las potencialidades humanas. En el caso específico de la política, en un artículo inédito del 2006 con el título El voto y los mercaderes del poder político, el doctor de la Isla hace énfasis en las aserciones de Aristóteles sobre esta disciplina, la cual concibe como un saber orientado de manera radical por la reflexión ética. De ahí la clásica aserción aristotélica: siendo la polis una sociedad de hombres libres, los gobiernos y constituciones que busquen el bien común
son justos y rectos. Los que se orientan al enriquecimiento de los gobernantes son desviaciones injustas. A este respecto comenta el doctor de la Isla, cito: es significativo que el mismo Aristóteles defina la política como la ciencia ordenadora de fines en orden al bien común, y lo hace al principio de la ética, significando que la política es una acción ética por excelencia. Fin de la cita. Otro pasaje de nuestro autor es esclarecedor, cito: urge la reflexión para inventar una política inspirada en el bien de la humanidad y no en la fuerza del poder unilateral y arbitrario. Inventar una economía política que resuelva la vergüenza de los antagonismos entre clases de países en el mundo y de clases sociales dentro de los países, los antagonismos entre el armamentismo y el hambre, una axiología construida con valores de la vida, cultura de la vida, del espíritu, de la belleza y de la gracia. Urge inventar unas relaciones humanas basadas en el respeto a la pluralidad, que logre la armonía de los diferentes y supere la gastada competencia entre hombres y mujeres, competencia de todos contra todos, que engendra la guerra en todos los niveles. Fin de la cita. Así, la vida social debe de constituirse en el ámbito propicio en el que los valores superiores se encarnen en disposiciones estables buenas o virtudes que capacitan al hombre para la realización de la vida feliz. El bien y la verdad engendran así a las virtudes. La vida virtuosa debe de ser el centro de la vida social, regida por la política y sustentada materialmente por la economía. En la encrucijada de lo político con lo económico, adquiere particularmente importancia la virtud de la justicia como preocupación reiterada en el pensamiento del doctor Carlos de la Isla. En efecto, la firme y constante voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde se constituye en una virtud omniabarcante, es decir, una virtud que implica la presencia del resto de las virtudes morales. No puede haber justicia sin prudencia, sin fortaleza o sin templanza. He aquí algunos pasajes de la pluma del doctor que ilustran esta omnipresencia de la justicia en la vida moral, social, política y económica de la persona humana. En un artículo del 2017 sobre la participación democrática y la reforma política, se sostiene que, cito, la acción política requiere pasión, pasión por la justicia y por la libertad, pasión por la vida y por la dignidad de la vida. Y ahora, salvo pocas excepciones, esa energía y esa pasión está desgastada en el individualismo hedonista, de ahí la necesidad de la templanza, en el consumo de placeres que hartan el cuerpo y que ahogan el alma. El hombre contemporáneo, salvo pocas excepciones, se ha agotado a sí mismo en su vehemente esfuerzo para sí mismo. Y la democracia exige capacidad de donación, pasión por la justicia, por la libertad. Fin de la cita. En 2008, en el título de Ética y Economía, subraya lo siguiente: ¿qué dirá la ética de la economía, que debe ser el arte de hacer posible lo necesario, ciencia de la administración de los recursos escasos, que debe de procurar crecimiento de bienes y equidad en los beneficios? Fin de la cita. Descendiendo al nivel más concreto de la empresa, el doctor de la Isla asevera, en una visión crítica de la responsabilidad social de la universidad y de la empresa, escrita en 2010, lo siguiente: la empresa debe de procurar un trabajo que permita a los trabajadores el desarrollo de sus habilidades, de su creatividad, de su imaginación. Debe fomentar la participación de todos los integrantes de todos los niveles y, desde luego, que los salarios no se fijen de acuerdo con la oferta y la demanda, sino procurando la mínima distancia
entre justicia conmutativa, lo que produce el trabajador, y justicia distributiva, según sus necesidades. Fin de la cita. Proyectándonos finalmente al macroorden de la comunidad internacional, en su artículo "No hay nada que no pueda ser cambiado hacia la globalización de la justicia" del 2010, se ofrece un doble proyecto de investigación. Cito: esta reflexión se propone mostrar las dos causas principales de la situación caótica financiera mundial, que a su vez ha resultado dramática para los desheredados de la tierra, que son los más golpeados y los que menos culpa tienen. También se propone demostrar que, aunque difícil, no hay nada que no pueda ser cambiado para hacer posible la globalización de la justicia y de la esperanza. Fin de la cita. Retomando el tema de la educación, en Universidad Conciencia Crítica, el doctor de la Isla hace énfasis en el poder moral de la universidad, diciendo que, cito, debemos reconocer que la universidad tiene un gran poder, el poder moral de la razón. Por eso, tanto el poder político como el económico intentan la alianza o el sometimiento de la universidad y para lograrlo emplean medios y argumentos insospechables. La gran defensa en contra del totalitarismo es el poder de la razón, el poder moral de la universidad. De ahí que sea tan importante que conserve su autonomía, su independencia y sobre todo su dignidad, es decir, su conciencia crítica incontaminada para juzgar a los demás poderes. Fin de la cita. En ese mismo texto se añade que para que la ética pueda realizar su función de orientar hacia el bien las diversas áreas de la acción humana, se deben de superar los obstáculos que ciertas filosofías le imponen. Cito: algunas corrientes contemporáneas del pensamiento discurren por causas de incertidumbre, inseguridad y a veces de franco pesimismo respecto a los viejos temas sobre la verdad, la justicia, el bien, la belleza y la paz. Algunos pensadores caminaron desde la llamada crisis de la razón por el subjetivismo, el relativismo, hasta el nadismo. Fin de la cita. Así, una ética fundada sobre una sana antropología filosófica e iluminada por la filosofía primera, también llamada metafísica, tendrá el poder de hacer renacer las alas de los caballos que tiran del mítico carro que conduce a la auriga hacia las cúspides de la virtud y del valor, fuera de las cavernas de las sombras de la falsedad. Los graves problemas que la civilización contemporánea nos propone como un reto desafiante no podrán ser resueltos solamente con la planificación tecnocrática a que la política y la economía quedan a veces confinadas. Todo proyecto técnico de solución a los males que nos aquejan está condenado al fracaso si no es iluminado y orientado por la reflexión profunda sobre el verdadero bien del hombre, acompañado de la firme voluntad de realizarlo. Y es precisamente ese el proyecto, que no es otro más que el proyecto de la filosofía perenne, que nos propone la reflexión ética del doctor Carlos de la Isla. Muchas gracias. Cedo la palabra al maestro Rafael González, que nos hablará del concepto de la educación en el pensamiento del doctor de la Isla. Apreciados estudiantes, colegas y funcionarios de nuestro instituto, en especial al doctor Carlos de la Isla y a todos los profesores responsables de la revista Estudios. Tengo el privilegio y el honor de participar en esta presentación del número 122 de la revista Estudios, dedicado al doctor Carlos de la Isla, ilustre profesor emérito del Departamento de Estudios Generales, educador, filósofo y humanista. Las reflexiones que he preparado para ustedes tienen la intención de despertar el deseo de leer la revista y presentar algunos rasgos de la filosofía, de la educación del doctor Carlos de la Isla.
Sin duda, no son una exposición exhaustiva de todas sus ideas sobre la educación, sino una provocación a partir de 3 ideas o temas que desarrollaré a continuación. En la primera parte reflexionaré brevemente en la docencia como vocación y compromiso con y para la dignidad de las personas. En la segunda trataré de un tema que ustedes que conocen sus escritos versa sobre la pedagogía de la indignación o la necesidad de que la universidad tenga la capacidad de anunciar, denunciar y comprometerse con un mundo más justo. Finalmente analizaré una sugestiva idea de una conferencia que dictó el doctor Carlos de la Isla en torno a la idea de que los estudios generales son la universidad dentro del tecnológico. Entonces está articulada de esa manera esta exposición. Primera parte, la docencia como vocación y compromiso con la dignidad de las personas. ¿Qué significa ser maestro? ¿Qué se quiere expresar cuando se dice que no se puede ser un docente si no se tiene vocación? La docencia en su auténtico sentido no puede ocurrir si no nace de un compromiso con la dignidad del educando. A la docencia se le atribuye la más alta dignidad y se le separa del resto de las profesiones. Algunos hablan de vocación como del signo de identidad más definitorio del quehacer de los profesores. La palabra vocación proviene del verbo latino vocare y significa llamar. Algo o alguien mueve la voluntad de una persona para realizar una determinada misión. De hecho, el verbo castellano llamar viene también del latín clamare y literalmente significa gritar. Por eso, más allá de las connotaciones que la palabra vocación puede tener en algunos contextos religiosos, el término vocación se conserva en la esfera secular para hacer referencia a la misión o llamado que recibe un sujeto o inclusive una institución para ser de una determinada manera y luego actuar conforme a esa identidad. La vocación se descubre y se va cultivando conforme la persona despliega su identidad. Se va fraguando a medida que descubrimos nuestro propio ser. No es un puro quehacer sin alma, sino el ser que se exterioriza en nuestras obras. De lo que somos, se sigue lo que hacemos, y lo que hacemos nos va conformando cada día más. Tal y como lo expresó Aristóteles cuando habla de la virtud. Cito: las virtudes, por tanto, no nacen en nosotros ni por naturaleza ni contrariamente a la naturaleza, sino que siendo nosotros naturalmente capaces de recibirlas, las perfeccionamos en nosotros por costumbre. La sustancia de la vocación docente abarca todas las dimensiones de la persona y no puede reducirse al mero empleo para garantizar el sustento. El docente vive de tal manera que su ser y su obrar coinciden. Se hace docente al mismo tiempo que actúa y vive como docente. Dice Aristóteles: las virtudes, en cambio, las adquirimos ejercitándonos primero en ellas, como pasa también en las artes y oficios. Todo lo que hemos de hacer después de haber aprendido, lo aprendemos haciéndolo, como por ejemplo llegamos a ser arquitectos construyendo y cítaras teñiendo cítaras. Y de igual manera nos hacemos justos practicando actos de justicia y temperantes haciendo actos de templanza. ¿Cómo se fue haciendo el profesor Carlos de la Isla? ¿En qué momento descubrió su vocación? ¿Cómo le afectó la situación que se vivía en México y cómo le influyó en el tipo de compromisos a los que se adhirió? En la entrevista que ustedes podrán revisar en este número, el mismo Carlos de la Isla nos explica la situación que le rodeaba cuando ingresó al ITAM como docente. Cito al doctor Carlos de la Isla: cuando regresé de Europa comencé a dar clases en la Ibero. Ahí conocí al profesor José Ramón Benito, que fue mi alumno, y a Jaime Ruiz de Santiago, él no fue mi alumno. También casi de inmediato colaboré con el Instituto Politécnico Nacional y en la Universidad Nacional Autónoma de México. La situación del país era difícil. Se percibía la necesidad de un cambio y los estudiantes comenzaban a cuestionar ese orden injusto. Recibí la invitación de venir al ITAM del profesor José Ramón Benito. Llegué cuando se estaban modificando los cursos de estudios generales. Fin de la cita.
En la revista van a poder revisar una sección donde se profundiza sobre el trabajo que el doctor Carlos de la Isla realizó en la construcción de los cursos de estudios generales, su aportación. En esta etapa inicial ya estaba clara su vocación por la docencia, solo faltaba encontrar el lugar idóneo para ejercerla. Lo que le atrajo del ITAM fue el concepto de persona y el humanismo de su filosofía educativa. Tan solo un año después de incorporarse al ITAM, publicó su primer artículo, Reflexiones en plural sobre un camino hacia lo humano en la educación superior. El texto es de 1973. En ese texto, ese documento es una profunda especulación sobre los vínculos inseparables entre la formación integral y la educación superior, y ese documento se anclaba en las experiencias que él mismo había acumulado en sus años de ebullición, en los años de ebullición universitaria en México y en el mundo. Como lo ha expresado en varias ocasiones, él mismo acompañó a sus estudiantes en las protestas estudiantiles de 1968. Por lo tanto, el esfuerzo de pensar a la universidad como conciencia crítica de la sociedad nacía de sus necesidades vitales y no de un capricho intelectual. La pregunta que dirige este primer artículo en el ITAM tiene como núcleo un tema fundamental que sigue vigente en la filosofía de la educación y en los debates en torno a la naturaleza de la educación universitaria. La universidad debe tener como objetivo la formación de la persona para una vida libre y responsable en todas sus dimensiones, intelectual, moral, estética e incluso espiritual, o debe concentrar sus energías en la preparación técnico-profesional de los individuos que reclama el mercado como instrumentos para el desarrollo económico. El doctor Carlos de la Isla responde con la afirmación de que la dignidad humana debe primar sobre cualquier sistema económico, social y político, y que tratar a las personas como mercancías siempre será una injusticia que debemos abolir. En la metafísica de las costumbres, Kant señala que las cosas pueden tener precio o dignidad. Aquello que tiene precio es intercambiable, perfectamente sustituible. Lo que se halla por encima de todo precio y no tiene equivalencia, eso posee dignidad. Sin embargo, no debe entenderse la dignidad como una palabra hueca, sino como un criterio que debe regir la vida práctica. Su fundamento está en que la naturaleza racional existe como fin en sí mismo. Así, la vida práctica debe tener como imperativo obrar de tal modo que uses a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como fin y no simplemente como medio. Por eso las metáforas, que cualquiera que haya leído al doctor Carlos de la Isla se dará cuenta, las metáforas, las reflexiones agudas que se encuentran en su discurso, nos invitan a distinguir entre el ser y el tener, entre el valor de las personas y las cosas, y la correcta relación de la calidad frente a la cantidad. Se trata de una invitación a ordenar la vida personal y social, colocando cada cosa de acuerdo a sus fines. El objetivo es que el hombre y la ciudad vivan en la justicia y alcancen la felicidad. Al menos de ese modo lo expresa Platón. Cito a Platón. Por esta razón, más de una vez hemos dicho que la preocupación de las riquezas debe ser estimada tan solo en último lugar, pues sobre tres cosas que acaparan todas las preocupaciones de los hombres, la del dinero no es más que la tercera y última, y esto suponiendo que se trata de una solicitud lícita. Es el cuidado del cuerpo el que ocupa el lugar intermedio, mientras que el alma le corresponde la primera de sus preocupaciones. Del mismo modo, la universidad y la educación permiten la excelencia del hombre. Esa es una idea recurrente en el pensamiento del doctor Carlos de la Isla, ¿no? La universidad está para elevar al hombre, para hacerlo más excelente, en el sentido humano, para alcanzar esa unidad, esa orientación cósmica. Ese es dice el doctor Carlos de la Isla, es el espacio privilegiado para descubrir la propia armonía, la belleza que emana del orden justo. Segundo apartado, brevemente, y es algo que me ha llamado poderosamente la atención, que tiene que ver con la indignación. El doctor Carlos de la Isla piensa que el humanista tiene que comprometerse y la indignación es una manifestación de ese compromiso. Una pedagogía de la indignación. El doctor Carlos de la Isla recibió en 1998 la distinción de profesor emérito que otorga el ITAM. En la ceremonia de nombramiento fue reconocido por el humanismo vibrante que acompaña su docencia
y por la razón impregnada de sentimiento que caracteriza su rigor académico. En esa ocasión, el rector, el doctor Arturo Fernández, señaló: finalmente comprendí que el doctor Carlos de la Isla, como todos aquellos hombres con una formación clásica en las humanidades, que asumen una responsabilidad y compromiso con la humanidad en torno al destino de la civilización, son en realidad hombres de todos los tiempos. Su pasión por el destino de la civilización, su pasión por la justicia y la libertad, es manifiesta y contundente en cada sesión de clase. Su vehemencia en contra de la deshumanización de la civilización moderna es memorable. Fin de la cita. Por eso, para el doctor Carlos de la Isla, los cursos de ideas y de problemas tienen una importancia primordial para la formación que se propone en las universidades. Los estudiantes deben conocer sus problemas y comprometerse en la construcción de un mundo mejor. Sin embargo, para el doctor Carlos de la Isla, estos cursos no se resuelven en un círculo interminable de tragedias, sino que, conocidos los conflictos en toda su realidad, maestros y alumnos deben realizar un análisis crítico y juzgar sobre la naturaleza, las causas y la complejidad de los mismos. Cito: y después la tarea más importante, dice el doctor Carlos de la Isla, descubrir, construir, imaginar, inventar soluciones, crear utopías de los dos estilos, utopías que denuncian y anuncian, pero también las otras de los ideales altos que, aunque inalcanzables, ayudan a caminar hacia lo alto. Efectivamente, Pablo Freire dedicó su último libro al tema de la indignación, que no se refiere a la rabia que se agota dentro de sí, ni a la violencia, sino al que está expresada en la palabra griega timos, la ira. Aristóteles, de hecho, señalaba que es esa fuerza o ese coraje que se despierta frente a las injusticias. De hecho, en la cosmovisión griega se distinguían dos tipos de entidades anímicas. Por un lado, la psique o el alma, que era concebida como la fuerza vital de un individuo, y por otra el timos, la ira, la valentía, aquella parte del alma en la que residen las pasiones que tienen la capacidad de movernos a la acción. La psique estaba asociada con la percepción personal y subjetiva de una realidad profunda, impersonal. En contraste, el timos estaba ligado a las emociones y la calidez. Tiene un carácter claramente social, porque esta radicalidad y pasión se muestra y se valida ante la comunidad. El timos, por lo tanto, es la pasión por el otro, aquella fuerza que nos arrebata de la comodidad y nos lleva a construir la comunidad, de la comodidad y nos lleva a construir la comunidad. El verdadero motor para luchar por la justicia con esperanza. La pedagogía de la indignación es una reflexión sobre el coraje frente a la injusticia que nos invita a transformar la realidad a partir de la solidaridad y la esperanza. Por eso, para Freire, lo mismo que para el doctor de la Isla, la educación debe articular la denuncia y el anuncio, la utopía y el sueño. Si se renuncia al sueño y la utopía, lo único que queda es la reducción de la educación al mero entrenamiento. El timos es el único que posibilita una sociedad menos fea, dice Freire, y menos agresiva. Tiene una en la cual podamos ser más nosotros mismos. Esta misma temática ha sido reflexionada por el filósofo alemán Peter Sloterdijk en su obra Ira y Tiempo. Cito: en la concordancia con los impulsos platónicos, también Aristóteles habla de la cólera como algo beneficioso. A este afecto le extiende un certificado sorprendentemente favorable, siempre y cuando este coraje esté aliado y se mueva en defensa razonable frente a las injusticias. En parte, la ira legítima conserva todavía un oído de la razón, aun cuando a menudo echa a correr como un criado precipitado que no escucha del todo su encargo.
solo se convertirá en problemática si está acompañada de la incontinencia y se desborda en el exceso. La ira es necesaria, de nada se triunfa, sin ella no se llena el alma, si no se calienta el corazón. Estoy citando a Aristóteles. Debe pues servirnos no como jefe, sino como soldado. Por eso, no resulta extraño que el doctor Carlos de la Isla haya propuesto la frase de Hegel: nada grande se ha hecho en el mundo sin pasión, para roturar las paredes del ITAM. Algunas de estas frases provocativas que encontramos a lo largo del campus del ITAM, en algunas paredes de la librería y de la cafetería, fueron una sugerencia del doctor y quieren convocar a la inteligencia y a la voluntad del estudiante de todo el ITAM a perseguir aquellos elevados ideales de ser cada día mejores seres humanos. Cito y concluyo. Se necesita la pasión que se propone lo que para el mundo parece imposible, con la energía que desborda las medidas del mundo de medidas. Pasión por ideales aún inalcanzables. Pasión por la verdad que desprecia las mentiras del mundo de mentiras. Pasión por la justicia que no soporta el uso de personas convertidas en ganancias. Pasión por condenar la sociedad que aprecia más las cosas muertas que las dolencias vivas. Pasión para combatir la demencia del amontonamiento del poder sin rostro, que ha sobrepuesto esclavitudes, iniquidades y aniquilación de los encantos de la vida humana. Pasión por las alturas y grandezas para despreciar las mediocridades miserables. Sin esta pasión, como esencia educativa, a nada de lo grande que requiere el mundo se podrá aspirar. Eliminada esta pasión del proceso educativo, todo terminará en hombres de cabezas uniformes, de pensamientos cortados a la medida, valiosos y funcionales para una sociedad desabrida de la política de comedia y de caricatura llagada, de la economía que sigue demostrando sus verdades numéricas en el pizarrón de las desigualdades mortales, en una sociedad aburrida que consume la belleza de los días en el juego de los goces. Sin esta pasión, cito, la educación no vale la pena de ser vivida, no vale la pena ni siquiera de ser pensada. Muchas gracias. Por último, pero no menos importante, cedo la palabra al doctor Alejandro Ordieres, que hablará del concepto de ética y empresa en el pensamiento del doctor de la Isla. Debo comenzar agradeciendo la oportunidad que me brindan de comentar brevemente los escritos inéditos que el profesor Carlos de la Isla fue fabricando a lo largo de su vida como docente y que aparecen en el número 122 de nuestra revista Estudios, agrupados bajo la temática de ética y economía. Al irme de sabático, tuve la desgracia de no poder asistir al homenaje merecido que nuestro instituto le brindó al retirarse de las aulas, no así de la enseñanza que continúa a través de sus escritos y de su ejemplo como ser humano honesto e íntegro. Pero para ello voy a dejar hablar a mi maestro a través de sus palabras que aparecen en la revista Estudios. Y digo mi maestro, pues aunque no tuve la fortuna de asistir a sus clases, así lo considero por el ejemplo que me proporcionó desde que comencé a formar parte del ITAM y que en este momento le agradezco, pues sin duda alguna, una de las razones por las que me decidí a dedicarme a la docencia a tiempo completo fue su testimonio que percibí día con día. El doctor de la Isla nos recuerda a lo largo de sus escritos sobre economía y ética que la ciencia económica nace como una ciencia moral. En el siglo XIX surgen los dos sistemas económicos que regirán el destino material del mundo durante todo el siglo XX
y uno de ellos también durante el siglo XXI. El liberalismo económico, abanderado en cierta manera por John Stuart Mill, y el socialismo marxista-leninista propuesto por Karl Marx. Ambos prometían el paraíso en la tierra y la solución de todos los males de la humanidad. Ambos sistemas, por diametralmente opuestos que parezcan, basaron sus expectativas en lo mismo: el consumo y el bienestar material del ser humano. Como bien nos lo recuerda el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si y Enzo Tiezzi en Tiempos históricos, tiempos biológicos. Los valores de la vida, nos recuerda el doctor de la Isla, fueron sustituidos por los valores económicos. El hombre se identificó con una sola de sus dimensiones y se convirtió en un homo economicus. Para él, el más grave pecado del hombre contemporáneo, en especial de los habitantes del llamado primer mundo, es preferir el dinero a las personas y usar a las personas como medios y mercancías de producción de dinero. La trascendencia del Homo economicus se encierra en el aquí y en el ahora. Por esta razón, hay que explotar el instante, pero tal vez ya no haya otro momento para vivir. El liberalismo económico creó un mundo construido para insaciables, un mundo en el que se crean necesidades para generar insatisfechos, un mundo convertido en el gran mercado de productores y consumidores que hacen inclinaciones profundas al becerro de oro, símbolo del sagrado Dios moderno del bienestar material y económico. El hombre finalmente se había liberado de la opresión del sentido trascendente de las acciones humanas y de su responsabilidad como un ser, entre otros, convirtiéndose en un ser independiente, dueño de sí mismo. Pero como bien afirmó Kolakowski, la utopía de la perfecta autonomía del hombre y la esperanza de la ilimitada perfección pueden ser los instrumentos más eficaces y eficientes del suicidio que jamás haya inventado la cultura humana. Rechazar lo sagrado es también rechazar nuestros propios límites, es también rechazar la idea del mal. La cultura, cuando pierde su sentido sagrado, de su trascendencia espiritual, pierde todo su sentido. El Homo economicus contemporáneo, obeso y obsceno, epítetos que el doctor de la Isla utiliza, es producto de la corriente frenética que se inició en el Renacimiento y que exalta al cuerpo como reacción al desprecio que existió durante la Edad Media al mismo cuerpo. El hombre dejaba de ser espíritu encarnado para convertirse en la encarnación de todos los valores materiales que el capitalismo egoísta defiende. La categoría del ser deja su espacio al tener. La economía como ciencia rechazó su origen. Muchos economistas contemporáneos no solo han querido eliminar el carácter moral de la economía, sino que prohíben los juicios de valor, es decir, los juicios morales sobre la ciencia y las técnicas de la producción y de la distribución de la riqueza. Se han encerrado en un dogmatismo tan científico e irrefutable que cuando la realidad no se ajusta a la teoría, se inclinan a pensar que el problema, la equivocación, radica en la realidad y no en el modelo económico propuesto y los supuestos básicos que lo sostienen. Se defienden de manera dogmática valores y axiomas como si fueran demostraciones absolutas. El egoísmo económico, la defensa irrestricta del mercado libre, la racionalidad innegable de la mayoría de las elecciones económicas, la idea de que los mercados siempre funcionan y solo los mercados funcionan para regir al mundo. No cabe duda, como bien afirma el doctor de la Isla, que este es un sistema despiadado, intrínsecamente perverso, que pone el dinero por encima de las personas y que usa a las personas para producir dinero. El Homo economicus es un eslabón más en la cadena de producción y cuando el sistema falla, se busca la solución dentro de este mismo,
con nuevas propuestas técnicas, nuevas proyecciones, nuevos cálculos, cuando es el sistema el que se encuentra dañado en su raíz. El profesor Carlos de la Isla ha sido y es la voz que clama en el desierto para todo aquel que quiera escucharlo. Frente a innumerables datos de terror en los que con evidencia mortal se ve que no hay mano invisible que reparta, ni que exista una derrama económica efectiva de la riqueza para los desheredados, todavía los teóricos de las fórmulas matemáticas, los defensores radicales de la economía y el libre mercado, afirman que no hay otro camino y que los beneficios llegan a largo plazo. Pero parece ser que 100 años de liberalismo progresista no han sido suficientes y que a largo plazo da igual, porque todos estaremos muertos. Esta denuncia no es la mera voz pesimista que rechaza cualquier forma de capitalismo. Economistas sinceros como Stiglitz afirman que con demasiada frecuencia la liberación no vino seguida del crecimiento económico prometido, sino de más miseria. Los beneficios son acaparados por los ricos y afortunados, mientras que la pobreza se ha mantenido y en algunos casos se ha extendido como un incendio. Y como afirma el viejo adagio latino, contra facta non sunt argumenta. Contra lo que vivimos, contra lo que experimentamos día a día, no existe argumento posible alguno. Para responder a la pregunta propia de la ética, ¿qué debo hacer?, nos dice el profesor Carlos de la Isla que es necesario tener una idea clara y correcta de lo que el hombre es. Las respuestas al interrogante del deber ser son muy variadas y dependen del concepto de hombre que se tenga. Agitur sequitur esse. El obrar sigue al ser. El Homo economicus es la encarnación deforme de la afirmación de Protágoras sobre que el hombre es la medida de todas las cosas. En la explosión del liberalismo sin freno, que en expresión de Stuart Mill, en lo que a él concierne, el hombre es soberano sobre sí mismo, su cuerpo y su espíritu, y que quiere extender su soberanía a todo el universo, es el hombre renacentista que, según Solzhenitsyn, se siente y actúa como dueño y señor del universo, y al que en la ausencia de Dios y en palabras de Dostoyevsky, todo le está permitido. Es urgente y necesario reconocer, junto con el doctor de la Isla, que este espécimen humano degradado y peligroso es la causa de los principales males en que vivimos. Esta infame injusticia social generada por el obsesivo e insaciable afán de lucro y de consumo solo puede tener remedio en el imperio de la ética que coloca al hombre como fin, nunca como medio, que dispone toda la estructura de personas y de cosas para proteger y alentar al desarrollo humano en un mundo, nuestro mundo, donde sube el precio de las cosas, pero baja el precio de los hombres. Es necesario interrogar a la ética en busca de luces, caminos y soluciones, si no queremos ser cómplices de tantos males. El afán de riquezas no es racional porque tiene un objetivo de vida no buena. El afán de riquezas por sí mismas es antinatural y supone que unos toman cosas de otros, o al tomar cosas dejan a otros sin poder disfrutar de eso que ahora ellos tienen. Por ello, el profesor de la Isla propone fortalecer al Homo sapiens, al hombre humano, que empieza por definir su esencia como el invitado de honor al misterio de la vida, el Hijo de Dios, el encargado de custodiar a todos los hombres, a la casa del hombre, a los satisfactores de las necesidades de todos y cada uno de los hombres. Para Bergson, lo que hacemos depende de lo que somos. Hombres de calidad, dice el profesor de la Isla, realizan actos de calidad. Por ello, la única verdadera solución radica en la recuperación de los valores de la vida, en el fortalecimiento del Homo sapiens, que para el doctor de la Isla es el hombre humano, en apreciar infinitamente más a las personas que al dinero. Entre numerosos ejemplos, el profesor Carlos de la Isla nos recuerda que empresas como Nike
Pagaban 70 centavos de dólar por jornadas arduas de 10 horas, cuando el dueño derrochaba millones en donaciones a deportistas por el solo hecho de portar su logotipo. Con razón, Ellacuría afirmaba con vehemencia: el sistema que pone el dinero por encima de las personas y usa de las palabras para producir dinero, solo por ese hecho es intrínsecamente perverso. Es verdad, el hombre es libre, sí, pero para poder ser libre ante el poderoso e inconsciente es necesario que encuentre apoyo en las leyes y protección del Estado. Es perfectamente sustentable que el Estado pueda y deba intervenir todo lo que sea necesario para lograr la justicia distributiva y el bien común, como lo han hecho con admirable éxito algunos países asiáticos. Y si el problema es la corrupción, entonces que no se culpe a la conveniente, oportuna y necesaria intervención del Estado, sino a la falta de valores y al afán de riqueza a todo costo impulsado por la economía capitalista liberal, incluso a costa de la humanidad. De gran utilidad en este tema es la opinión de Stiglitz, Premio Nobel de Economía en el 2001. Tiene que cambiar las instituciones y los esquemas mentales. La ideología del libre mercado debe ser reemplazada por análisis basados en la ciencia económica con una visión más equilibrada del papel del Estado a partir de una comprensión de la falta tanto del mercado como del Estado. El crecimiento económico no basta para que se dé el desarrollo económico. México ha tenido periodos de alto crecimiento, pero eso no ha propiciado el crecimiento económico de cada uno de los mexicanos, porque solo se ha beneficiado a los de siempre. Es indispensable un beneficio equitativo. El aumento en el PIB solo parece registrarse en el bolsillo de los más afortunados y no en la vida de todos los mexicanos. El doctor de la Isla nos recuerda que es urgente interrogar a la ética sobre la defensa apasionada del mercado libre cuando la historia magistra vitae y la evidencia cotidiana muestran que entre poderosos y débiles la libertad se convierte en opresión de los débiles. Libertad de intercambio y de mercado, sí, pero cuando se logran algunas igualdades básicas. De otra manera, la libertad es usada como pretexto para el dominio y el sometimiento de los que afectan los intereses económicos de los más afortunados. La economía ha sido definida como la ciencia de la planificación, que estudia lo bueno como plenitud, lo malo como mutilación. Es la ciencia de la tensión entre autonomía y deberes. Es la ciencia de buscar lo bueno para ayudar a los hombres. Decir que la ética propicia la realización personal no significa que sea generadora de egoísmos, porque el desarrollo personal implica necesariamente una dimensión social. Por eso, el egoísta, según el doctor de la Isla, es un hombre mutilado. Le falta una parte de sí. La ética no solo es la ciencia que da sentido al actuar humano, es también la única verdadera solución a los más graves problemas de México y del mundo. El doctor de la Isla nos recuerda que las criminales injusticias sociales provocan la muerte de 46 millones de personas en un año por causa del hambre, mientras que los 3 hombres más ricos del mundo tienen más que las 48 naciones más pobres. 38,000 millones de dólares serían suficientes para resolver las más graves necesidades de alimento, salud y educación. El mundo sería otro. Sin embargo, los grupos de poder prefieren gastar más de 900,000 millones en armamento. A esto, en palabras del doctor de la Isla, yo le llamo el cretinismo del poder. ¿Qué dirá la ética de la economía, que debe ser la ciencia de la administración de los recursos escasos y que por ello debe procurar el crecimiento de los bienes que cubren nuestras necesidades y la equidad en los beneficios? Para el maestro de la Isla, la ética es prostituida por el sistema capitalista que utiliza la responsabilidad social y los códigos de ética
para maquillar innumerables prácticas desleales e injustas. ¿Qué sentido tienen las llamadas obras de solidaridad de una poderosa transnacional si viola las normas más elementales de su responsabilidad social? ¿O cómo podemos hablar de una empresa socialmente responsable cuando recurre a prácticas manipuladoras para promocionar sus artículos y para privilegiar la acumulación de ganancias, incluso pasando por encima de sus colaboradores y de los consumidores? ¿Qué sentido tiene ayudar a otros aportando dinero cuando no quieren otorgar salarios justos y condiciones dignas de trabajo y superación? ¿No es esto hipocresía? ¿Acaso se trata de marketing puro para callar sus conciencias y las críticas de la sociedad? No nos confundamos. El mundo o será un mundo ético o no será. Muchas gracias. Muchas gracias. Me acaban de informar que el doctor de la Isla quiere decir unas palabras. Yo creo que podemos prender el micrófono ahí. Muy queridos colegas, señoras y señores, estoy sumamente indignado porque he sido engañado. Me invitaron a escuchar la presentación de una revista y me presentan este magnífico homenaje que yo no merezco, pero que muestra la calidad de estos señores. Muchísimas gracias. Doctor Carlos McAdam, jefe del Departamento de Estudios Generales, y doctor Miguel del Castillo, distinguida mesa de honor, colegas queridos, estimados, señoras y señores. Me siento profundamente emocionado y agradecido. Yo que he ganado el pan de cada día durante más de 60 años con la palabra y el pensamiento, hoy no encuentro las palabras para expresar lo que pienso y lo que siento. Por favor, interpreten con sentido infinito mi agradecimiento y mi afecto y admiración. ¿Quién pudo pensar que aquella revista Estudios, que nació pequeña y modesta, pero cargada de entusiasmo y hasta pasión para inventar, para crear, iba a crecer con paso firme y que después de 33 años sigue siendo fiel a su afán de verdad, a su poderoso entusiasmo por la denuncia y el combate contra la violencia, las injusticias, las desigualdades y perversiones sociales. ¿Quién iba a pensar que esta revista se fortalece cada día y que sigue mostrando los caminos que conducen a la construcción de una sociedad mucho más libre, mucho más justa y mucho más humana? Sigue defendiendo la educación del hombre humano como única verdadera solución a los más graves problemas de México y el mundo. Esta gran revista sigue clamando por la urgencia de políticos sensatos que recuerden al gran Pericles que reunía en la Iglesia a los ciudadanos para discutir los mayores problemas del mundo y hacer una polis no rica sino feliz. Esta revista sigue condenando el que el mundo sea gobernado por algunos dementes y cretinos. Sigue cultivando con respeto y admiración la maestra que sigue siendo maestra de la vida, la historia. Sin duda la revista Estudios es una gran revista con un gran director y muy buenos colaboradores. La revista
ha contribuido significativamente al desarrollo cualitativo del ITAM. Sabemos que el ITAM es una gran institución, ojalá siga siéndolo, y que aumente su compromiso con este México tan urgido de hombres de gran calidad humana, que sean capaces de acabar con los sucios liderazgos en corrupción, en impunidad, en robos archimillonarios de políticos, asesinatos de tráfico de drogas y de personas. Este México maravilloso que soporta tantos males porque tiene tantos bienes. Qué maravillosa solidaridad apareció otra vez entre los escombros y los derrumbes de los sismos vividos. Hermosa labor de muchos itamitas en el auxilio al prójimo. Sin embargo, mientras haya tanta riqueza acumulada y tanta pobreza desbordada, no podemos afirmar que México sea una nación solidaria. Y eso es muy feo y perverso. Y ahora permítanme cumplir con un deber de justicia. Un recuerdo agradecido para los iniciadores y directores de esta revista, don Rodolfo Vázquez, profesor José Ramón Benito, doctor Julián Mesa, Alberto Sauret, en paz descanse, profesor Mesa también en paz descanse, doctor Mauricio López Noriega, y nuestro agradecimiento y admiración a todos ellos. Por cierto que yo tuve el honor de tener una colaboración en el primer número de la revista Estudios, otoño 1984, y ahora en este último número tengo una sentida colaboración, aunque no voluntaria. El doctor Miguel del Castillo, director de la revista Estudios, es un gran director. Le agradezco a él, al doctor McCadden especialmente, a todos los colegas que han participado en este acto conmovedor. Muchas gracias, muchísimas gracias y felicidades. Gracias.